España avanza a marchas forzadas a convertirnos en un lugar como Francia, a tener zonas como Marsella, que literalmente parecen otro país. Entonces hay que abrir los ojos. Buenas a todos. Hoy voy a tener que hacer un vídeo con mucho cuidado porque me juego un strike, así que lo siento, pero va a ser un vídeo corto y conciso. A mí me cabrea bastante la metodología, sobre todo la comunicativa, que usa el Instituto Nacional de Estadística de España, el INE. El INE, cuando depende de lo que convenga, es muy difícil encontrar información, ¿no? Y tienes que bucear mucho para conseguir los datos que deberían de estar igual de accesibles que otros que convienen más. Eso es algo que suele pasar bastante. Luego el INE hay una serie de estudios que no quieren realizar. Por ejemplo, estudios de carácter étnico. En Estados Unidos, por ejemplo, se hacen y no hay ningún problema. Aquí en España, incluso las ONG quieren que se hagan. Entonces, y plataformas a favor del modelo migratorio y de la regularización masiva. Ese tipo de gente defiende que se hagan para normalizar lo que todo el mundo con dos ojos ve, que es que hay una inmigración masiva que no es sostenible, que se está separando constantemente de nuestra sociedad y que vamos a acabar teniendo problemas gravísimos. Pero nadie puede decir nada porque en ese mismo momento eres un montón de cosas terminadas en ista, nada recomendables. Bien, a nivel social. Y a nosotros nos pasa que nos dicen de todo. Nos dicen verdaderas barbaridades por el hecho de querer mostrar la realidad que cualquier persona de a pie, cuando sale a la calle, ve todos los días en su barrio. A no ser que seas un hipster de Malasaña o un tío que vive en una urbanización privada, blindada, con seguridad privada, etcétera, etcétera. Vamos a ver una publicación que hizo el INE que, digamos, para que no me denuncien el vídeo, que es errónea y que se han equivocado a la hora de dar los datos. Habrá gente que diga lo obvio. Yo creo que acertáis. Pero voy a hacer el vídeo de una manera para mostrar que están dando datos atrasados, equivocándose al poner las fechas y digamos que con ello contribuyen a la confusión y a mantener a la gente en el desconocimiento, en la ignorancia suprema sobre la realidad de nuestro país con el modelo migratorio, con la inmigración masiva. He de decir también que para el INE, ya os acordáis, el tema de las nacionalizaciones, los hijos de tal, de gente nacionalizada que nace aquí, separada en guetos, etcétera, sin la cultura española cuenta como nacional. Entonces estos estudios más que nada son una tendencia, ¿no? Para la mayoría de cosas. No hay más porque hasta que no se hagan estudios de carácter étnico no se puede saber la realidad, ¿vale? Siempre va a ser mayor, es decir, peor de lo que ya muestra el INE por sí. Pero fijaos lo que ha hecho el INE. Infografías INE. Dice España en cifra 2023. ¿Te gustaría saber cuántos habitantes hay en España? Tal. Muy bien, vale, perfecto. Y publican esto, ¿vale? Que es un fragmento de un documento más grande. Pone que somos 47,4 millones, lo cual ya sabemos todos que no es así, porque hemos pasado los 48 millones. Sánchez se alegró muchísimo de que haya 48 millones de personas, porque de españoles no hay 48. Y dice que el 11,4% de la población es extranjera. Esto ya sabemos que no es cierto. Y aparte, o no es cierto ahora, fue cierto en el pasado, ahora ya no. Hay más. Y hay que tener en cuenta que España calcula esto sin tener en cuenta los que han nacido fuera. Que esos son los que realmente son inmigrantes. Hayan conseguido la nacionalidad o no. Si tú has nacido fuera de España, debería de ponerlo y decirlo. Que es como lo calculan en prácticamente todos los países. Entonces, obviamente, este número es mucho más, no solo ya mayor que este, teniendo en cuenta las nacionalizaciones, sino que es mucho mayor en general, ¿no? Ya lo vamos a ver. Tengo por aquí la publicación completa de esto, ¿vale? Y aquí se va a ver dónde está el error. Este 11,4, ¿vale? Ellos lo han publicado en 2023 porque esto empezarían a hacerlo en 2022 y lo hicieron con datos de 2022 que ni siquiera serían de 2022 y que serían más anteriores. Y, claro, porque es a 1 de enero. Entonces, realmente los datos son de 2021. Y ellos lo han publicado como si fuera de 2023. Es decir, si tú ves esto, pone abril de 2023. Pero, perdón, si vemos el propio documento de donde se ha extraído esa imagen o esos datos,
que son estos, pone población extranjera a 1 de enero de 2022. Es decir, ese 11,4 no es de ahora. O sea, no es real, no es real. Están dando datos que no son correctos en la actualidad. ¿Vale? De hecho, vamos a ver esto se publicó, si no me equivoco, el 8 de agosto, ¿vale? Y los datos que dan se supone que son a 1 de julio de 2023. Es decir, independientemente de que esto fuera de abril de 2023, que no es verdad, o sea, no es verdad en el sentido de que ya habéis visto el documento completo de cuándo es realmente, ¿vale? Ellos han sacado una publicación posterior, un estudio posterior a 1 de julio de 2022, pero lo sacan en agosto. Es decir, independientemente, esto sería posterior. Aquí, obviamente, dice que somos más de 48 millones, lo cual es la realidad. Entonces, según este estudio, tendríamos que la población con nacionalidad extranjera 1 de julio, ¿vale? Que es este texto, bueno, este estudio publicado en agosto, sería de 6.335.419, es decir, el 13,1. No el 11 y pico, 13,1, que es más elevado. Pero no solo eso, sino que la población nacida en el extranjero, que es con lo que realmente se puede calcular esto, también si no se regalan las nacionalidades, pero bueno, son 8.457.886, lo cual representa un 17,49%. Eso es la inmigración real que hay, a los que habría que sumar los irregulares, que no se sabe que lo son, y a los que habría que sumar también, desde mi punto de vista, la gente que ha nacido aquí, se le ha dado la nacionalidad, pero no tienen la cultura ni la van a tener porque viven separados de la sociedad. Entonces, en realidad, ese porcentaje es mayor todavía. Entonces, el INE ha dado una publicación diciendo que hay un 11,3 y tú sales a la calle y puedes ver claramente que no es cierto. Pero ya no es salir a la calle, sino es que el propio INE, si lo buscas bien, lo que digo de rebuscar, si tú lo buscas bien, al final lo encuentras. Y ves que lo que están diciendo no es la realidad. No es la realidad. Entonces, el INE pierde su utilidad. La utilidad tendría que ser acercar a la gente al conocimiento, a la realidad, y precisamente lo que consiguen haciendo estas cosas es justo todo lo contrario. Yo por eso soy muy crítico con el INE y creo que para muchas cuestiones, como la criminalidad, etcétera, tú puedes ver ahí una tendencia que es clara y manifiesta sobre este modelo migratorio y las repercusiones que tiene, pero nunca, nunca van a ser como la realidad. Es decir, la realidad siempre va a ser peor todavía. Peor todavía. Por la cuestión de la irregularidad, de las nacionalizaciones, etcétera. Entonces el INE tiene cierta utilidad, pero no te puedes regir solo por él. De hecho, hay muchos estudios del INE que se cogen por parte de gente que defiende el modelo migratorio, que retuercen incluso lo del INE, que ya está bastante retorcido en muchos casos. Entonces, en este sentido hay que ser crítico y hay que ver las tendencias. Y hay que mirar bien los estudios del INE por el tema de fechas, por el tema de muchas cuestiones, que muchas veces hay que rascar bien y ver bien las cosas para que no te la cuelen. Porque desde luego, con esta imagen, lo que le están haciendo es colarle a la gente un gol. Porque obviamente no somos 47.400.000 y obviamente no hay un 11,4 de tanto por ciento. Esto es verdaderamente irreal. O sea, esto sería verdad hace tiempo, pero desde luego ahora no lo es. No representa la realidad que tenemos aquí. Entonces, con esto quiero denunciar cómo se utiliza el INE y cómo desarrolla determinadas cuestiones que desde mi punto de vista solo emborronan y dificultan la resolución de cualquier conflicto, porque si uno no es ni consciente de la realidad que vive, difícilmente va a poder planificar o posicionarse sobre cuestiones candentes, sobre medidas, sobre actuaciones que habría que hacer sin perder ni un minuto más de tiempo. Porque mientras o cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser de solucionar. España avanza a marchas forzadas a convertirnos en un lugar como Francia, a tener zonas como Marsella, que literalmente parecen otro país. Entonces hay que abrir los ojos y darse cuenta de que Europa no puede convertirse en Eurabia. Es una cuestión a evitar. No queremos que Europa se islamice. No queremos que Europa desaparezca. Estoy diciendo lo de Europa porque es un problema regional y un problema general.
Pero a mí lo que me importa es España. Y no me gusta el rumbo que está tomando. Porque es imposible integrar a millones de personas que están cohesionadas y viviendo al margen de la sociedad. Es imposible. Y ya se ha desbordado hace tiempo la capacidad del país en ese sentido. Entonces no podemos perpetuar las dinámicas y las políticas que se están implantando en España desde el 97 hasta ahora. Lo haga la izquierda o lo haga la derecha. Y encima organismos como el INE, que esto obviamente a nadie le sorprenderá, pero están facilitando que todo siga como está y que sigamos avanzando verdaderamente hacia un acantilado. Entonces ya es el momento de decir basta y este tipo de cosas hay que criticarlas, señalarlas y exigir que el INE no sea usado para estas cuestiones y que realmente se molesten en intentar reflejar la realidad que vivimos todos los españoles. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Por lo menos en mi opinión. Y me gustaría que dejarais en los comentarios qué opináis de todo esto. Así que bueno, quiero dar las gracias también a toda la gente que, bueno, que habla bien de nosotros, que comparte nuestras cosas, que comenta, la gente de Patreon, la gente de miembros de la comunidad, que ambos son los que más están aportando y más están ayudando. Gracias a todos los que de una manera u otra, aunque sea viendo nuestros vídeos y hablando bien a vuestro vecino de nosotros, nos apoyáis. Muchísimas gracias y como digo siempre, a seguir dando guerra.